Muy buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos a El Ágora. Los saludan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán, y es para nosotros un gran gusto estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión, apreciables televidentes, vamos a compartir, vamos a conversar con Anton Tursinov. Vamos a tomar como ejemplo el asesinato la semana pasada del presidente del Partido Republicano de Rusia, Partido de la Libertad Individual, Boris Nemtsov. Según nos explica nuestro invitado hoy, se pronuncia correctamente el nombre de este importante opositor de Vladimir Putin en Rusia, que murió la semana pasada y que durante el fin de semana provocó importantes manifestaciones en Moscú, que a pesar del miedo que tiene la mayoría de los habitantes de este país, desde que un presidente absolutista como es Putin tomó el control del gobierno en Rusia, la Rusia post-Yeltsin, la Rusia que vamos a ver qué nos comenta nuestro invitado hoy. Nos preguntamos, ¿perdió la oportunidad de vivir dentro de una verdadera república que aparentemente, al menos por el nombre del partido, era a la que aspiraba Nemtsov? Yo sé que en varias ocasiones hemos mencionado a este importante historiador, George Santayana, que la mayoría de su trabajo lo publicó en Inglaterra y en Europa, de origen español y nacido en Estados Unidos. Pero la frase por la que es conocido por estos lares es aquella que dice que si no aprendemos de los errores del pasado, estamos condenados a repetirlos. Y pareciera ser, después de que conocemos casos como el de Venezuela, como el de Rusia, como el de Grecia, como el ejemplo de nosotros, los guatemaltecos, que algunos puede ser que estemos claros de las lecciones de esos errores cometidos por otros o por nosotros, pero no la mayoría. Y esta es una situación sumamente delicada. Entonces, la idea de que conversemos con Antón sobre este asunto es para que pongamos nuestras barbas en remojo en Guatemala. Este es un año, no me canso de repetirlo, este es un año muy importante, trascendental para nosotros, porque es un año de elecciones. O lo aprovechamos o perdemos la oportunidad, que como van las cosas, no podemos asegurar si la vamos a tener de nuevo dentro de 4 años. Así que démosle la bienvenida a Anton Tursinov para que nos ponga en contexto de primero quién era Boris Nemtsov y la situación que se vive hoy en su natal Rusia. Y digo su natal Rusia porque pues prácticamente ya fue adoptado por los guatemaltecos y se ha involucrado en la batalla de nosotros, los guatemaltecos. A lo mejor nos da tiempo de que también nos comente al respecto hoy en el Ágora acerca de este trabajo de investigación que están haciendo diputados holandeses a raíz de artículos escritos por Anton Tursinov. Pero bueno, comencemos para conocer este caso acontecido recientemente en Rusia y qué podemos aprender nosotros en Guatemala, en Latinoamérica, de esta experiencia. Antón, muy buenas noches, bienvenido a El Ágora. Marta Grande, Jorge. Buenas noches a todos los televidentes y gracias por invitarme una vez más a este programa para hablar de cosas que aparentemente son tan lejanas no solo de Guatemala, de Centroamérica en general, como las cosas de Rusia, pero que nos afectan a todo el mundo porque por una sencilla razón que Rusia pretende ocupar un lugar importante en la historia universal, sobre todo la historia actual, postsoviética, cuando la Unión Soviética se desintegró y Rusia perdió su peso importante en el mundo. Rusia o Vladimir Putin, que tiene la intención de recuperar esa Rusia imperial anterior a
a Lenin, Stalin, bueno, a que los bolcheviques hayan llegado al ejercicio del poder allá por 1918? Claro, evidentemente es el deseo del presidente ruso Vladimir Putin, pero como persona él no tiene propio interés, no puede tener propio interés en ser un líder mundial. Su interés, evidentemente, como cualquier presidente autoritario de los que tenemos aquí en Latinoamérica de sobra, es manipular a su propia gente, y una de las causas o uno de los puntos de manipulación es unir la gente, a los rusos, alrededor de una causa importante. Esta causa para Putin es el dominio de Rusia en el mundo. La nación, el nacionalismo detrás del Putin. Pero el nacionalismo para sus propios intereses particulares y adentro de Rusia. Es decir, no le interesan evidentemente las relaciones internacionales y el peso de Rusia en el mundo, tal como él lo vende a los propios ciudadanos rusos, sino que lo que le interesan son sus propios intereses particulares, como los negocios que domina él, su familia y sus amigos en Rusia. Y el miedo que tiene Putin de perder el poder. Precisamente de esto hablaba Boris Nemtsov, una de las frases famosas de Nemtsov era que Putin nunca va a abandonar el poder por el miedo, porque él tiene mucho miedo de quedar mal, no para la historia, que tampoco creo que le interesa mucho, sino ante la justicia, por todos los delitos que ha cometido en los últimos 15 años que está en el poder. Él estuvo en el poder primero, luego supuestamente pasó a un segundo plano, y ahorita con Medvedev, y ahora regresó nuevamente a él dirigir, a ser el presidente. Claro. Durante todo ese tiempo, ¿perdió el poder, o cuando estuvo en la sombra, en el segundo plano, seguía manteniendo el poder? Realmente no estuvo en el segundo plano, formalmente estuvo en el segundo plano porque se intercambiaron con Medvedev de puestos. Medvedev fue elegido presidente y nombró a Putin primer ministro. Y ahí por el 2008 estábamos esperando que Medvedev se pusiera los pantalones y despidiera a Putin. Lo que no sucedió. Los 4 años de Medvedev en el poder, sí, Putin se mantuvo realmente en el poder a través del puesto de primer ministro, pero el que dictaba las condiciones y el que dirigía el país realmente fue Putin. La Constitución prohíbe más de 2 plazos consecutivos, es decir, tiene que pasar un plazo fuera del poder para volver a poder ocupar el espacio de la presidencia, otros 2 plazos que todavía le falta uno a Putin, y seguro va a seguir con esta jugada de ajedrez, cambiando puesto con algún otro político. Medvedev ahora es primer ministro y seguramente va a ser el próximo presidente dentro de un plazo de Putin en el poder todavía. ¿Cuándo son las próximas elecciones en Rusia? Las próximas elecciones son dentro de 2 años. 2017. Pero realmente no hay una oposición ahorita en Rusia. O sea, sí hay partidos de oposición, como precisamente Boris Nemtsov era un líder de uno de estos partidos, pero no tiene chance de poder sacar a Putin del poder. La única manera, incluso lo que dijo el propio Nemtsov hace poco, de hecho lo dijo 2 horas antes de ser asesinado, porque él había salido de una entrevista de la radio Eco de Moscú, que es una de las pocas estaciones de radio todavía independientes, relativamente independientes en Rusia, donde invitan a los líderes de la oposición, donde escriben opositores en su blog. Él dijo que la oposición lo que tiene que hacer es seguir participando en las elecciones, mostrando que sí existe la oposición, sabiendo que no van a ganar en estas circunstancias. Cada vez que hay elecciones de cualquier tipo, locales, federales, a la Duma o a la presidencia, pasan estos sucesos como asesinatos, encarcelamiento de la oposición o endemoniamiento de la oposición, es decir, los acusan de los delitos falsamente, los acusan de ser espías pagados por la CIA, por los Estados Unidos, por cualquier enemigo de Rusia. Y la oposición poco probable que gane cualquier elección en Rusia, precisamente por el carácter corrupto del gobierno y por el carácter falso de las elecciones. Creo que pues ya todo el mundo sabe que en Rusia es posible tener 114% de votos en los distritos electorales, y la ley... Votan más muertos que en Guatemala, ¿no? Claro, la ley lo permite.
Entonces, claro, con este sistema corrupto de elecciones, evidentemente en los próximos años no va a ganar la oposición. Y otro tipo de manipulación que utiliza Putin y su grupito de gente que lo tiene en el poder es repetir a cada rato la cifra mágica que tenemos, 84%. 84% del apoyo de los rusos a Putin. Cuando repiten esto cada rato, aunque la cifra dudamos que sea cierta, eso mostraron las últimas manifestaciones, el despido de Nemtsov ayer en el entierro suyo, mostró la cantidad de gente que llegó a las manifestaciones del entierro, muestra que no es cierta la cantidad de 84% que tiene Putin de apoyo oficialmente. Pero esta cifra mágica es una cifra manipulativa, manipulan con este dato a la propia gente. Y mencionaste algo muy importante, que esta es el asesinato político más reciente, pero desde años atrás vienen precisamente utilizando el matar a los principales representantes, el asesinar a los principales opositores para generar miedo en la población. Entonces, tenemos que ir a una breve pausa, Antón, pero cuando regresemos, me gustaría que comentáramos sobre las ideas que prevalecen, ya no entre los que están gobernando y los corruptos que hacen negocios con ellos, porque hace unas 3, 4 semanas vi la película rusa que estuvo nominada al Oscar a la mejor película extranjera, que se llama Leviatán. No es una película fácil, es una película dura, pero que refleja una realidad que nosotros, los guatemaltecos, compartimos con los rusos, y es la corrupción en todos los niveles del Estado, donde pasan por encima de los ciudadanos y los derechos individuales de todos, con tal de alcanzar sus objetivos. Entonces, yo les recomiendo que vean esta película, Leviatán, que independientemente de que no entendamos el idioma y que tan lejos los veamos, nos vamos a sentir identificados con la realidad que vive la gente, no solo en Moscú, sino en todas las regiones pobladas de Rusia, porque al final no es una historia que sucede en la capital de Rusia, sino en un pueblo norteño, sí, norteño, al norte de Rusia. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros en el Ágora. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán, y hoy se encuentra con nosotros en los estudios Antón Tursinov. Moscú presenta completa la obra de amor más grande de todos los tiempos, Romeo y Julieta. Con la máxima elegancia y calidad artística, este 10 y 11 de marzo, 20 horas, Gran Teatro. Boletos ya a la venta en puntos Todo Ticket. Te lleva Canal Antigua con el apoyo de... Estamos de regreso en el Ágora. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán, y nuestro invitado hoy es Antón Tursinov. Estamos, apreciables televidentes, conociendo algunos de los acontecimientos recientes en Rusia como un ejemplo más de que para mostrar que, bueno, no solo en Guatemala tenemos problemas, sino en muchos otros lados. No quiere decir que no hayan algunos espacios donde los ciudadanos, los mandantes, han logrado mantener cierta estabilidad de un Estado de Derecho que les permite progresar, avanzar y vivir en paz. Pero para nosotros los guatemaltecos eso suena como utópico, como muy lejano de nuestra realidad. Curiosamente, esta está más cercana a lo que sucede en países como Rusia o Venezuela, que por supuesto hay una gran diferencia todavía entre nosotros y lo que están viviendo nuestros hermanos venezolanos. Pero el punto aquí a resaltar es que nosotros estamos caminando esa misma senda que los ha llevado a ellos a vivir en estas condiciones. Un punto que rara vez se comenta y es trascendental
es las ideas que prevalecen dentro de una sociedad que permiten a gobernantes autoritarios, dictatoriales, corruptos, controladores, llegar al ejercicio del poder, y no solo llegar al ejercicio del poder, mantenerse en este, como, repito, ha sucedido, bueno, en Latinoamérica, por favor, en Centroamérica, Daniel Ortega, en Latinoamérica, Evo Morales, Cristina Fernández, Hugo Chávez y su delfín Nicolás Maduro, que nos debe hacer cuestionarnos a nosotros los guatemaltecos. ¿Por qué los miembros de una sociedad permiten que sucedan estos hechos? En estos meses de lo que va de este año, he estado estudiando en varios seminarios el nacionalsocialismo, y quiero hacer énfasis en esto, el nacionalsocialismo, la política, la ideología del partido de Hitler, que fue el medio para que en el siglo pasado los humanos fuéramos testigos, ya sea porque lo vivieron o porque lo conocemos por medio de toda la evidencia que hay, los documentos, los videos, las imágenes, los testimonios de probablemente el crimen masivo mayor que ha existido a lo largo de la historia humana. Entonces, uno debe preguntarse cómo es posible que en un pueblo que se supone es culto, educado como el alemán, llegó al ejercicio del poder un personaje como Hitler, y que luego todos de una forma dócil hayan sido, en esa época hayan sido cómplices, hayan permitido los crímenes cometidos por Hitler y su gente. Entonces, para entender esto, hay que el conocer y profundizar en cuáles son las ideas que prevalecen en la sociedad que han permitido este tipo de situaciones, y cuestionarnos si esas ideas no son también las que hoy prevalecen en nuestra Guatemala y qué podemos hacer para cambiarlas. Antón, ¿cuál es el pensar de la mayoría de los habitantes de Rusia? ¿Están a favor de la intervención del gobernante en nombre del abstracto Estado, del colectivismo, del estatismo? ¿O se van decantando por una república, un Estado de Derecho, la igualdad de todos ante la ley, y que cada uno asuma la responsabilidad de su vida y la de sus seres queridos? ¿Cuáles son las ideas que prevalecen en Rusia? ¿Las colectivistas o las que hacen énfasis en el individuo? Qué ironía, los colectivos sin individuos no existen. Claro. Primero que nada, haciendo un paréntesis sobre Hitler, les recomiendo a los televidentes y a ustedes, Marta Yolanda, Jorge, el famoso libro de Viktor Klemperer, que era un filólogo alemán, que se llama el libro La lengua del Tercer Reich, donde él explica magistralmente cómo Hitler llegó al poder a través de la manipulación lingüística a los alemanes cultos y intelectuales, como dijo Marta Yolanda, pero de qué manera a través del lenguaje logró manipular a millones de personas Hitler. ¿Cómo logró él identificar las ideas que prevalecían? Claro. Entonces, al identificar las ideas que prevalecían, le permitió a él decirle a la gente lo que la gente quería escuchar para él alcanzar sus objetivos. Claro. Me parece muy interesante. Y es el mismo patrón de comportamiento lingüístico de cualquier manipulador, incluyendo a Putin. Eso te iba a decir, que aprovechando que están tocando este tema, en una columna de hace un par de semanas mencionaste y comparaste a Putin con Hitler y con Stalin. Claro. ¿Por qué? Primero que nada, aquí yo no soy psicólogo ni psiquiatra, pero pues sé leer y tengo amigos, ¿verdad?, que los consulto, los psicólogos, los psiquiatras. Cuando una persona tiene cierta fobia a ciertas cosas, a ciertos grupos de personas sobre todo, o a ciertos hechos históricos, es porque se identifica aparentemente esta persona. De esto estaba escribiendo Freud sobre la proyección, por ejemplo, ¿verdad? Tanto Maduro repite de fascismo es porque algo tendrá que esconder él mismo, y su comportamiento es fascista completamente. A Putin la fobia mayor que él tiene es fobia de que lo comparen con Hitler. Pero todo el comportamiento histórico de Putin desde 1999, cuando llegó al poder,
hasta la actualidad, todos los eventos que han sucedido, pasando por 2008 la guerra con Georgia, cuando Rusia ataca a un país chiquito, caucásico, Georgia, los ataques ahora en Ucrania, la anexión ilegal completamente de Crimea. Todo eso tiene un paralelismo claro con las acciones de Hitler. Y hablando del lenguaje, lo que es mi especialidad, el lenguaje político, Putin utiliza el mismo tipo de lenguaje manipulativo que había utilizado Hitler. Parece que para Hitler el gran maestro era Stalin. Stalin se mantuvo en el poder y el ejemplo clarísimo del apoyo masivo y millonario, multitudinario de Stalin fue su entierro. Durante el entierro de Stalin murieron varios centenares de personas, aplastadas por paro cardíaco, por otras cosas, porque lloraban desconsoladamente la muerte del líder. Y yo por eso siempre comparo a Putin con Hitler y con Stalin. Y curiosamente los tres tienen la misma estatura física, miden lo mismo. Los tres tienen comportamientos políticos, lingüísticos y psicológicos aparentemente muy parecidos. Ahora, lo que dijo Marta Yolanda, ¿en qué se basa el pensamiento de un ruso promedio? ¿Cuáles son las ideas que prevalecen en la sociedad? Hay que regresar a hace 300 años, ¿verdad? Rusia, para la revolución de 1917, durante estos 300 años de la historia de esclavitud y servidumbre, convirtió a su gente en un rebaño, en una masa. Toda la época zarista. Toda la época zarista, cuando hasta el 90% de la población de Rusia eran campesinos y gran parte de estos campesinos habían sido siervos. Rusia es uno de los últimos países del mundo occidental, podríamos decir, junto con Estados Unidos y Brasil, que abolió la esclavitud, aunque en Rusia se llamaba servidumbre, que era básicamente lo mismo, en 1861. Toda la época soviética, desde 1917 hasta 1991, la palabra individuo era básicamente un insulto. El ser individuo o ser individualista era un insulto y lo sigue siendo. Colectivismo es nuestro lema, nuestra estrella. Seguimos a la estrella del colectivismo. Con tantos siglos de esclavitud, tanto mental como física, yo creo que hasta el nivel genético en la gran parte de la población ya el colectivismo está arraigado. Y gran peso, desgraciadamente, hace la Iglesia Ortodoxa rusa, que es predominante y tomó mucho auge, o volvió a tomar mucho auge después de la caída del muro de Berlín. Primero por moda, mucha gente regresó a la iglesia, ahora de verdad mucha gente sigue los patrones o los dogmas religiosos ortodoxos, y uno de los dogmas religiosos de la Iglesia Ortodoxa es el colectivismo. Y les voy a poner el último ejemplo. En Guatemala es impensable, por ejemplo, que la policía allane una casa sin orden judicial. Eso a nadie se le ocurre. Aquí hasta los campesinos, los burgueses que viven en las ciudades saben que eso es ilegal, y lo sabe la policía. En Rusia la policía tiene tantos poderes que no necesita un orden judicial para allanar una casa, y a cualquier hora del día. No existe nada que después de las 5 de la mañana como en Guatemala. En Rusia precisamente se hacen los allanamientos ilegales, pero por la policía como esa autoridad, a las horas de la madrugada. Y hay varios artículos del Código Penal que castigan a la gente por oponerse a la policía, por insultar, por oponerse físicamente. Es decir, aunque la policía sea corrupta y allane ilegalmente la vivienda o revise a alguien en la calle, uno no puede oponerse porque cometa un delito con esto. Eso dice mucho, porque el colectivismo, la servidumbre o este sentimiento de servidumbre hacia las autoridades, la autoridad es lo máximo para la sociedad rusa. Es decir, la autoridad, el papá gobierno, el papá Putin o el papá del Partido Comunista en aquella época soviética, está por encima incluso de la propia familia. Entonces, resumiendo, las ideas que prevalecen son colectivistas y místicas. Místicas. Interesante, porque eso nos explica por qué a los pocos que les dicen, no, mire, pero si usted es un individuo, usted también es un individuo, usted puede tener sueños propios y los puede buscar y los puede alcanzar, puede mejorar. Es algo impensable, para la mayoría, porque ahorita depende a ver qué dice Putin. Claro, ¿no? El individualismo en la época soviética se castigaba desde el colegio. Es que obviamente estábamos hablando de un régimen
comunista, pero totalitario. sigue siendo, y eso viene desde la época, desde hace 300 años. O sea, los soviéticos y comunistas se montaron sobre esa cultura que ya traían de 300 años atrás. Aunque Marx en el siglo XIX advertía que Rusia es el último país europeo apto para una revolución, fue el primer país en la práctica, pero uno de los razonamientos de Marx respecto a la revolución fue el desarrollo económico, que Rusia estaba atrasada, pero las ideas socialistas y comunistas se basan en este colectivismo impuesto, que en Europa Occidental es básicamente impensable hacer una revolución en aquella época, estoy hablando. Y realmente los principios que imperaron en Rusia fueron los principios leninistas, porque y propios, Lenin hizo su propia versión del marxismo. Pero era un terreno fértil completamente para las ideas comunistas. Ya existían incluso dentro del zarismo, porque todo el colectivismo de la Iglesia Ortodoxa predominante es colectivismo. Y ahora, curiosamente, los líderes del Partido Comunista de Rusia actual son gente que son los que más apoyan la Iglesia Ortodoxa. Hace 70 años los que destruyeron la iglesia y prohibían cualquier religión, ahora son los que más tiempo se la pasan en la iglesia apoyando a los líderes religiosos. Antón, nos quedan un par de minutos y quisiera hacer un paralelismo, porque es interesante que en la década de los años 30 del siglo pasado, bueno, hubo un hombre visionario, Winston Churchill, que fue capaz de decir: miren, señores, ustedes con esa su política de apaciguamiento con Hitler, lo único que están haciendo es posponiendo una guerra, pero que va a haber guerra y va a ser tremenda. Neville Chamberlain no le hizo caso, no le hicieron otros, hicieron tratados con Hitler, le dejaron invadir Checoslovaquia, invadir Polonia y otras regiones, hasta que pues fue inevitable y estalló la Segunda Guerra Mundial. Y es interesante que hoy pareciera que algo similar sucede con Putin. Claro. Y de nuevo regreso a lo que nos enseña George Santillana: si no aprendemos de los errores del pasado, estamos condenados a repetirlo. Y el objetivo de hacer énfasis en esto es para que despertemos y nos involucremos y nos demos cuenta de que todo esto, independientemente que suceda hasta Rusia, nos puede afectar a todos. Están siguiendo una política similar a la que los líderes políticos de los años 30 siguieron con Hitler. La están siguiendo hoy con Putin. Claro. Y Nemtsov, asesinado la semana pasada, el 27 de febrero, fue el que advertía a los líderes mundiales desde 2000, el año que Putin llega formalmente al poder, a través de las elecciones, ocupa la primera presidencia. Él advertía que los gobiernos de las potencias mundiales europeas, Estados Unidos, Canadá, Australia, tienen que poner freno a Putin. Pero durante estos, por lo menos, últimos 14, 13 años, Putin les provocaba risas, les provocaba lástima, les provocaba pena, entonces lo apoyaban aún silenciosamente. Entonces el problema de toda la aberración putinista no es solo Rusia, no es solo Putin, sino que los líderes mundiales que le permitieron no lo pararon a tiempo. Antón, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo sé que nos quedamos a medias en la conversación, pero se nos terminó ya el tiempo en el aura. Así que vamos a hacer tiempo para continuar conversando sobre este tema. Muchísimas gracias a ustedes, apreciables televidentes, por habernos acompañado. Los quiero invitar a que estén con nosotros el próximo jueves a las 8 de la noche en el Ágora. Por hoy, en nombre de Jorge Jacobs y mío, Marta Yolanda Díaz Durán, solo me resta que recuerden que a pesar de lo difícil que pueda estar la situación, usted una sola vida tiene y involúcrese para que sea mejor. Pero también recuerde que una sola oportunidad tiene para ser feliz. Muchas gracias.